colegas, amigos. Vamos a hablar acerca de distosia de trabajo de parto. Ya. Como ya habíamos hablado y les puse nuevamente, voy a comenzar con los objetivos de esta clase. Los objetivos de esta clase es esquematizar los factores casuales de la distosia, discutir acerca de los métodos de prevención que tenemos y enumerar los métodos de tratamiento para la distosia del trabajo de parto. Como ya sabemos, distosia es el mal parto, el parto anómalo o parto difícil, y eutóxico es un trabajo de parto normal o un parto normal. Ya existen varias desviaciones de las diferentes fases del trabajo de parto normal. Entonces tenemos el trabajo de parto disfuncional o la progresión anormal del parto. La falta de progreso del parto es un diagnóstico intermediario de distosia y se debe identificar la causa final de la distosia. Entonces aquí yo les he puesto cómo es un trabajo de parto normal. Como vemos, les voy a ir, perdónenme, les voy a ir de poco a poco colocando, ¿no? Tenemos el trabajo de parto que comienza con la fase latente, luego la aceleración de la dilatación, luego posteriormente la dilatación completa, que estamos en la fase activa. Nosotros en los últimos protocolos, en los últimos datos que tenemos, antes se consideraba la fase de parto de la fase activa desde los 5 centímetros. Hoy en día la fase activa se considera desde los 6 centímetros. Entonces, continuando, tenemos la fase activa o la dilatación completa, como vemos en el color púrpura. Posterior a ese tenemos la expulsión del producto, como vemos en color rojo, y luego la expulsión de placenta, como vemos en el color amarillo. Eso es un trabajo de parto normal. La progresión del trabajo de parto tenemos que tomar en cuenta el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de la presentación y la velocidad del descenso. Para nosotros comenzar hablando del trabajo de parto, nosotros tenemos que las definiciones, ¿no? La primera evaluación rigurosa fue hecha por Friedman más o menos en 1950, el que describió más o menos en 50 mujeres y describió varios parámetros del trabajo de parto. Nosotros sabemos que la dilatación mínima en la fase activa del trabajo de parto va de 1.2 centímetros por hora en las mujeres nulíparas y 1.5 centímetros por hora en las mujeres multíparas. En cambio, que el descenso mínimo en la fase activa del trabajo de parto se ha considerado que va 1 centímetro por hora en las nulíparas y 2 centímetros por hora en las multíparas. Aquí yo les he puesto un gráfico en donde podemos ver una curva de dilatación del descenso y tiempo, cómo va normalmente en una paciente nulípara. Tenemos en la línea roja que ustedes pueden observar, tenemos cómo va la dilatación, cómo va la aceleración, la pendiente máxima y la desaceleración, ¿no? Eso es en una nulípara. Aquí les he puesto otra curva de dilatación, de descenso y tiempo en una multípara. Asimismo, en la línea roja que ustedes pueden observar, ya que yo no puedo colocar con el mouse para irles enseñando, en la línea roja vamos viendo la aceleración, su pendiente máxima y la desaceleración. Y en la curva de dilatación del tiempo yo les he puesto en varios colores, en el color rojo cómo va la dilatación de una nulípara, cómo va el descenso de una multípara y la dilatación tanto de multípara como el descenso de una multípara. Dilatación, descenso, dilatación, descenso. Nulípara, color rojo, nulípara color amarillo, dilatación de multípara color verde y dilatación de multípara color celeste o turquesa. La velocidad de dilatación y el descenso, nosotros velocidad de dilatación más o menos está como la dilatación cervical dividido para el tiempo. Y esto es una parte muy importante en lo que nosotros estamos viendo las causas de la dilatación
del trabajo de parto. Entonces nosotros sabemos que las alteraciones pueden ir en la potencia, que son las anormalidades de las fuerzas expulsivas, considerando que las contracciones uterinas pueden tener intensidad insuficiente o carecer de una coordinación apropiada para lograr lo que nosotros tenemos como objetivo, que sería el borrado y la dilatación del cuello uterino. De igual modo, se puede ver que un esfuerzo muscular materno voluntario también se puede producir en el segundo periodo del trabajo de parto. Entonces aquí están las 3P que son importantes: la potencia, que son las anormalidades de las fuerzas expulsivas; el producto, que en este caso es el feto, anormalidades en el feto; y las anormalidades del canal de parto, que ya habíamos hablado en la clase anterior. Vamos con los problemas de la potencia. Los problemas de la potencia pueden estar en la contractibilidad uterina inadecuada, en las malformaciones uterinas, en la infección uterina. Ahora vamos vuelta en la falta de fuerza para pujar. En la segunda etapa, ¿no?, del trabajo de parto, que podemos considerar un agotamiento materno, una discapacidad materna o un bloqueo epidural, sensorial o motor. Aquí yo les he puesto un gráfico de las alteraciones de la contracción, ¿sí? La actividad uterina tiene que tener intensidad. La frecuencia de las contracciones uterinas, que nosotros sabemos que están dadas por las unidades de Montevideo. Aquí tenemos en este color celeste la fase latente, en el color rosado la fase activa, y ahí tenemos el segundo y tercer periodo, como yo ya les expliqué, que sería la expulsión del feto y la expulsión de la placenta. Es importante también hablar sobre el triple gradiente descendente, que es el origen, la propagación y la frecuencia que nosotros tenemos a nivel de las contracciones uterinas. Entonces es importante saber qué es tono, qué es frecuencia, qué es intensidad y qué es duración. ¿Qué es tono? El tono es la presión más baja entre contracciones que permiten palpar las partes fetales. La frecuencia es el número de contracciones en 10 minutos. Sabemos que ponemos 2 contracciones en 10 minutos que duran tanto, que hablaríamos en la duración. La intensidad es la diferencia entre la máxima presión alcanzada por la contracción y el tono. Normalmente nosotros vemos entre 30 a 70 milímetros de mercurio. Cuando la presión amniótica sobrepasa de los 50 milímetros de mercurio, el feto puede deprimirse. Y tenemos la duración. ¿Qué es la duración? Es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final de la contracción. Normalmente nosotros sabemos que va de 20 a 60 segundos. Entonces aquí tenemos la clasificación de las distocias. Podemos tener una hipodinamia primitiva, débil actividad. Podemos tener una hipodinamia secundaria, una inercia secundaria. Una hiperdinamia, como le consideramos como taquisistolia, que es la actividad exagerada de las contracciones uterinas. La hipertonía primitiva, que son las contracciones asincrónicas del útero. Tenemos una retracción que va con el parto obstruido. Y tenemos los siguientes síndromes que pueden darnos también distocias de dilatación. Problemas de la pelvis, que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior, que es la desproporción cefalopélvica, el peso fetal o el tamaño cefálico, que nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto es el diámetro biparietal para saber si es que una paciente nulípara va a dar su parto normal. Los tipos de pelvis que hablamos en la clase: ginecoide, antropoide, que son de buen pronóstico; androide y platipeloide, que son pronósticos de distocia. Y las deformaciones pélvicas, que también nos ponen en esta clasificación. ¿Qué es la desproporción cefalopélvica? Esta desproporción cefalopélvica entró en uso en el siglo XX para describir el trabajo de parto obstruido por discapacidad de las dimensiones tanto de la cabeza fetal como de la pelvis materna. Sin embargo, el término más o menos nos indica hoy o el día de hoy es que nosotros tenemos la desproporción cefalopélvica real, que constituye a veces un diagnóstico poco claro. Sí,
entonces tenemos que puede darse la capacidad pélvica en la estrechez del plano de entrada pélvico, en la estrechez del plano medio de la pelvis o puede darse en la estrechez de la salida. En el cualquier trayecto que nosotros tengamos a nivel de pelvis nos puede dar esta distocia. Problemas del producto. Posición anormal de la cabeza fetal, la presentación occipito posterior, la detención transversa profunda, anormalidades de deflexión, sí, y asinclitismo, que posterior a casi más o menos al final les voy a explicar acerca de esto a nivel de distocias fetales. Las hidrocefalias, las masas cervicales. Sí, tenemos más o menos una incidencia de distocias de presentación, de distocias del trabajo de parto a nivel de nulíparas del 25% del total de partos y multíparas del 10% total de partos. Buenas noches, no se escucha. No te nada. ¿Ya pueden escuchar, señores estudiantes? Gracias. Ya, ok. Sí. Ya. Sí. Entonces les estaba diciendo que la incidencia en multíparas da del 10% de trabajos de parto y en nulíparas del 25% de trabajo de parto. Los factores de riesgo materno son la edad materna de 30 años, no antecedente de parto vaginal, o sea, la paciente nulípara, parto distóxico, pelvis no ginecoide, el alto peso al nacer o tener una madre con alguna distocia. Los tipos de distocia que nosotros tenemos en las prolongaciones, que sería una fase latente prolongada, en los retrasos, que sería un retraso de la fase activa o un descenso retrasado, y en las detenciones, que son la desaceleración prolongada, la detención de la dilatación y la dilatación y la detención del descenso. La fase latente prolongada. Aquí yo veo una curva, les he puesto una curva con color rojo y una curva con color amarillo. Entonces vemos cómo en un partograma vamos normalmente cómo sería la fase latente normal en el color rojo y veríamos cómo está una fase latente prolongada en la línea de color amarillo. La fase latente prolongada, el criterio diagnóstico sería en las nulíparas considerado como más de 20 horas y en las multíparas más de 14 horas. La fase latente, las causas son las contracciones uterinas irregulares o descoordinadas que nosotros tenemos. La fase latente prolongada, ¿cuál sería su manejo? El manejo sería un tratamiento expectante, reposo, hidratación, analgésica o también podríamos hacer amniotomía o estimulación con oxitocina, calculando cuando nosotros tenemos el villo que sea más de 7. Los tipos de retraso de las distocias, retraso de la fase activa o un descenso retrasado. Aquí tengo otro gráfico que les trata de identificar o de ver cómo va el rojo sería que una fase normal, una fase activa normal, y en color amarillo cómo se va quedando la fase activa retrasada. La fase activa retrasada, ¿cuál sería? Que en las nulíparas, como yo les dije, sea menos de 1.2 centímetros por hora y en las multíparas sea 1.5 centímetros por hora. El retraso de la fase activa, ¿cuáles podrían ser sus causas? Podrían ser causas de desproporción cefalopélvico o podrían ser causas de problemas de deflexión. El retraso de la fase activa, el manejo sería la estimulación con oxitocina o si nosotros vemos que en el partograma se nos va quedando, sería la indicación, colocar las indicaciones para una cesárea.
Aquí vemos otro gráfico del descenso retrasado en las curvas. Entonces, el retraso del descenso sería la curva que es turquesa y la curva normal sería en color rojo. El descenso retrasado, ¿cuál sería su criterio? El descenso retrasado sería que no esté la velocidad del descenso en las nulíparas un centímetro y en las multíparas Está 2 centímetros. entrecortado, no se escucha, por favor. No sé. Buenas noches. ¿Sí me escuchan o no me escuchan aún? Ahí mejora el sonido, pero se entrecorta. Ya, pero sí me oyen bien. O sea, ahorita sí se entiende. Sí, Ya, listo. Entonces que continúe la doctora. El descenso retrasado, ¿cuál sería su manejo? Si la frecuencia cardíaca fetal está adecuada y la madre no presenta agotamiento, continuar con el trabajo de parto. Si es que al contrario ya tenemos una madre que está agotada, que ya no quiere colaborar con nosotros, sería la indicación de colocar un parto por cesárea. Los tipos de distocia, detenciones o interrupciones se pueden dar tanto la desaceleración prolongada, la detención de la dilatación y la detención del descenso. Aquí les he puesto la desaceleración de la curva prolongada, ¿no? En color amarillo ustedes pueden ver cómo produce o cómo está una desaceleración prolongada y en color rojo sería lo ideal. La desaceleración prolongada sería en la nulípara más de 3 horas y en la multípara más de 1 hora. La desaceleración prolongada sería la posición fetal anormal o la desproporción cefalopélvica serían las causas para que se produzca esta desaceleración prolongada. ¿Cuál sería su manejo? Calculando el bicho, si es que estamos con un bicho favorable, colocar oxitocina. Si es que nosotros tenemos un bicho que no es favorable, parto por cesárea. Aquí les he puesto nuevamente una curva en el cual está con color amarillo cómo está la interrupción de la dilatación. En rojo sería lo ideal. El criterio diagnóstico de la detención de dilatación sería que se nos esté quedando tanto en las nulíparas como en las multíparas 2 horas. La detención de dilatación son contracciones uterinas que son ineficaces, que son cortas, que no son suficientes para que exista una dilatación y un borramiento. Aquí está otro gráfico en el cual en color turquesa yo he puesto cómo va la interrupción del descenso. La detención del descenso, ¿cuáles serían las causas? Desproporción cefalopélvica, posición fetal anormal, asinclitismo, contracciones uterinas inadecuadas. ¿Cuál es el manejo? Si la frecuencia cardíaca está normal, sería una estimulación con oxitocina. De otro modo, sería un parto vaginal si es que tenemos las condiciones obstétricas para realizarlo. Si nosotros tenemos que se nos está quedando el partograma o algo está pasando en el partograma, sería la indicación parto por cesárea. Aquí puse las curvas de dilatación anormales de las nulíparas, ¿no? Vamos con el color azul. El color turquesa sería lo ideal. El color azul nos está hablando de una fase latente prolongada. El color verde nos está hablando de una interrupción de la dilatación. El color amarillo nos está hablando de una fase activa retrasada y el color rojo sería lo ideal. Curvas de descenso anormales en las nulíparas, ¿no? El color turquesa sería la interrupción del descenso, el color morado sería el retraso del descenso y lo que nosotros esperaríamos sería entre las líneas intercortadas de color rojo. Siempre es bueno realizar un diagnóstico y el diagnóstico sería con una historia clínica gineco-obstétrica adecuada, una exploración pélvica, controlar el partograma y estar pendiente de las evaluaciones de las 3P que yo les dije. Potencia, el pasajero y la pelvis. En una historia clínica es importante definir si la paciente está o no en trabajo de parto.
cómo están sus contracciones uterinas. En el partograma ver cómo está yendo cómo va dilatando. Ya sabemos que va de 1.5 a 2 centímetros por hora. Una historia obstétrica previa y la historia de factores de riesgo. En el examen físico, con la exploración que nosotros conocemos, las maniobras de Leopold es importante, y tener una ecografía para saber la estimación del peso fetal. En la exploración pélvica, ver la dilatación, el borramiento, la posición y controlar cada 2 horas. Aquí nosotros, gracias a la OMS, tenemos el partograma modelo estándar, que si ustedes pueden ver mejor, tenemos las líneas del partograma. Esto sería un partograma normal, ¿no? Les puse acá cómo tenemos la línea de alerta, la línea de acción. Vamos colocando en nuestra paciente cuando ya está en fase activa. De los 6 centímetros nosotros comenzamos a colocar y vamos viendo cómo va dilatando. Y si es que existe alguna modificación o algo se va quedando en el partograma, nosotros rápidamente, la persona que está llevando el partograma, sea interno, sea residente, médico general, a nosotros como médicos ginecólogos tendrían que avisarnos, comunicarnos para tomar nosotros una medida inmediata. Y si uno igualmente está atendiendo en su clínica privada, si es que se nos está yendo un parto a nivel del partograma, también tomaríamos una inmediata acción. Es importante colocar en el partograma las contracciones, la duración de las contracciones, la intensidad de las contracciones. También tenemos en los partogramas que nosotros manejamos del Ministerio de Salud Pública la posición de la paciente. Entonces, que está cada hora, nosotros vamos evaluando frecuencia cardíaca fetal, vamos evaluando la posición de la paciente, vamos controlando las contracciones de la paciente, la duración de las contracciones y la intensidad de las contracciones. Como sabemos que el partograma nos es de gran importancia y gran utilidad para nosotros saber cómo estamos llevando a cargo nuestro parto. Las exploraciones cervicales es variable entre observadores. Ya sabemos que nosotros, entre un observador y otro observador, varía lo que es la dilatación. Para una persona puede estar en 4 centímetros, para otra en 5 centímetros. El partograma nos ayuda a evaluar el progreso del parto, identificar rápidamente los patrones de distocia, conservar un registro único para la atención de la paciente, y los resultados es la primera prueba clínica que ha estado aplicada en más de 35.000 millones de pacientes en tercer mundo. El uso del partograma y el buen uso del partograma nos disminuye el uso de oxitocina, trabajos de parto mayores de 18 horas, que nosotros nos podremos enfrentar a una sepsis posparto, el uso de forces o cesáreas por DCP que no lo sea. Aquí está un partograma normal, un ejemplo de partograma normal que nosotros estamos viendo, sí, cómo vamos colocando. Un partograma anormal, sí, que si nosotros podemos ver en donde que dice la línea de alerta y la línea de acción, ya sobrepasa de la línea de acción en nuestro partograma normal, lo que no sucedía en la imagen anterior de un partograma normal que estaba dentro de las líneas, dentro de la línea de acción. La evaluación de las fuerzas expulsivas, nosotros tenemos que tener, nosotros mismos controlar a nuestra paciente y ver que la paciente tenga unas buenas contracciones, que tengan de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, con una buena frecuencia y que sean con buena duración. Eso nos ayudaría a nosotros saber que si nosotros estamos en una hipodinamia o una hiperdinamia o qué está pasando con nuestra paciente. También es importante la identificación de las maniobras de Leopold y el ultrasonido para saber si es que la paciente viene con alguna malformación, sea esta hidrocefalia, sea esta un DCP, un diámetro biparietal aumentado, evaluar el peso del producto, ¿sí? Y la estimación de peso puede ser hasta el 20% menor al tercer trimestre.
La evaluación del canal de parto, como ya hablamos, la determinación de la pelvis, la pelvimetría clínica, hoy en día también se puede hacer a través de ultrasonido. Entre los manejos que nosotros podemos hacer, si yo ya tengo una paciente que estoy con un partograma, es una paciente multípara, ya está dilatado 7, 8, tiene 3, 4, 5 gestas, lo que podemos hacer es amniotomía, ver la calidad del líquido, podemos identificar la calidad del líquido, podemos ver cómo están sus contracciones, si yo necesito calculo el VISHOC y de acuerdo al VISHOC puedo colocar oxitocina y ir evaluando a la paciente. ¿Sí? La amniotomía, que es la ruptura artificial de las membranas, induce a la liberación de prostaglandinas y esto en la mayoría de los casos nos ayuda para nosotros tener una aceleración del parto. En la técnica todos ya realizamos, podemos colocar, realizamos un tacto vaginal con una pinza de romper membranas. Hay veces que en algunos hospitales las tenemos, en otros hospitales tenemos un hisopo, rompemos las bolsas y podemos ver la calidad de líquido que nosotros tenemos de acuerdo a la paciente. Y podemos también ver si es que de acuerdo, hay veces que la paciente está con una altura uterina, con un cuello, una altura alta, una presentación alta, perdón, y podemos ver si de acuerdo a la ruptura que nosotros tenemos a la amniotomía, podemos ver si bajó o no bajó. Es importante nosotros colocar en las indicaciones de esta paciente que tengamos controlar descenso y presentación. De acuerdo a eso estamos viendo y vamos evaluando normalmente y si es que se nos va quedando en alguno del trabajo de parto, en alguna fase, en algún momento podemos ayudarle con oxitocina y si no, sería la indicación de preparar o terminación del embarazo por vía alta. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros tenemos si nosotros rompemos las membranas, la amniotomía, hacemos pasado los 7 centímetros? Si nosotros nos arriesgamos a hacer antes de los 7 centímetros, ¿qué puede pasar? Un colapso de cordón, una infección neonatal o materna, desaceleraciones de la frecuencia cardíaca, hemorragia en la placenta cuando nosotros tenemos una placenta de inserción baja, una lesión a nivel de la presentación fetal o podemos nosotros causar encefalitis. La estimulación con oxitocina. Nosotros manejamos oxitocina, colocamos solución salina o dextrosa en solución salina, 1000 cc, comenzamos a 4 gotas por minuto o 12 ml hora. Vamos aumentando, duplicando la dosis, ¿sí? Y vamos viendo, controlando cada 30 minutos la evaluación de la paciente de acuerdo a la colocación de la oxitocina. Se puede administrar en dosis creciente hasta obtener una actividad uterina adecuada. La dosis inicial indican de 1 a 2 miliunidades minuto, incrementar de 1 a 2 miliunidades cada 15 a 30 minutos y no exceder de 20 unidades minuto. ¿Sí? Aquí les he puesto yo un ejemplo que tenemos 4 miliunidades por minuto, 20 gotas es un ml igual a 4 miliunidades, una gota 0.05 milímetros que nos da a 0.2 miliunidades, 8 gotas por minuto a 0.4 o igual a 1.6 miliunidades por minuto. Es importante nosotros tomar en cuenta que si nosotros ponemos una conducción con oxitocina, también podemos tener o ocurrir una hipertonía uterina y puede tener un efecto antidiurético que puede causar retención de líquidos en la paciente. El manejo activo del trabajo de parto sería la exploración cada 2 horas, la ruptura de membranas, la inducción con oxitocina y en el uso a veces de la tercera etapa si nos va bien en pacientes multípares. Las complicaciones de las distocias son la corioamnionitis, cesáreas, lesiones fetales por mala posición y sufrimiento fetal. Las complicaciones de las distocias de cesárea pueden ser pérdidas sanguíneas, lesiones en vísceras, infecciones, heridas infectadas, retención urinaria o complicaciones durante la anestesia.
Es importante nosotros valorar si nosotros tenemos una ruptura de membranas, valorar lo que es la calidad del líquido, para nosotros no tener luego problemas y no traer un niño deprimido que neonatología nos esté cada rato mencionando. El sufrimiento fetal también, cuando nosotros vemos si una paciente, vamos a ver la condición de la paciente y vamos a ver si es que esta paciente puede hacer un trabajo de parto o si directamente le realizamos cesárea. Si yo tengo una paciente con un peso fetal mayor a 3.500, tengo un DBP de 9.6, tengo un reporte de una ecografía que me indica que tiene oligoamnios moderado a severo, yo puedo a esa paciente realizar una prueba de pose. Veo si la prueba de pose es adecuada, yo podría indicar a la paciente, viendo si es que la paciente es nulípara o multípara, indicarle para un trabajo de parto. Y si es que yo veo que es un oligoamnio severo, la indicación sería una cesárea. Bueno, como ya para hacerles un recuento, ya habíamos hablado de las distocias a nivel de lo que es la pelvis, habíamos hablado de las distocias a nivel de los tejidos blandos, ahora estamos hablando de las distocias a nivel de las fuerzas expulsivas, de la dilatación, lo que compromete el partograma y todo. Continuando con eso, vamos a tener lo que es las alteraciones en la presentación, la posición o fetales que se llaman. Las distocias fetales tenemos las presentaciones cefálicas deflexionadas como son de cara, de frente, bregma o las presentaciones pelvianas y situación transversa. Tenemos también las distocias de hombro, que eso llegaría para una segunda oportunidad a una charla. Presentaciones cefálicas deflexionadas. Como vemos en el gráfico, los diferentes grados de deflexión desde la actitud indiferente en presentación de bregma, deflexión acentuada, presentación de frente y el último, presentación de cara. ¿Sí? Vemos entonces presentación bregma, la primer gráfico, presentación de frente, el segundo gráfico y el tercer gráfico, presentación de cara. La presentación de cara. En la presentación de cara nosotros podemos ver que su punto guía es el pirámide nasal y su punto diagnóstico es el mentón. Siempre que nosotros realizamos el tacto fetal podemos ver que la cara fetal se presenta entre los rebordes orbitarios y en el mentón. El diámetro presentado es el diámetro submento-bregmático, que más o menos está en 9.5. Aquí, como podemos ver en los gráficos que yo les he puesto, cómo se da la presentación de cara. Las variedades de posición en presentación de bregma. ¿Sí? Más claramente las vamos a ver en mento ilíaca derecha posterior, que está en el primer gráfico. Mento ilíaca derecha posterior, que está acentuada la deflexión más frecuente. ¿Sí? En el primer gráfico. En el gráfico del frente nosotros podemos ver mento ilíaca izquierda anterior. En el tercer gráfico podemos ver mento ilíaca derecha anterior y en el último gráfico podemos ver mento ilíaca izquierda posterior. ¿Cuáles son las causas que nos permite a nosotros que nuestro producto o las distocias fetales se den? Son estrechez pelviana, la multiparidad, tumores, a nivel fetales las malformaciones cefálicas, la anencefalia, pacientes con bocio congénito, tumores de tejidos blandos, ovulares, circulares de cordón, y anidramnios y placenta previa. Aquí les he puesto más fácil con números detallando las características de la palpación y el tacto cuando nosotros nos enfrentamos hacia una paciente que nos viene en presentación de cara. Los signos característicos que nosotros podemos observar en el número 1, como ustedes están viendo, el occipital muy prominente. En el número 2, la escotadura entre la cabeza y el dorso. Y en el número 3, los puntos cardíacos intensos. ¿Sí? Ahí tenemos las características a nivel del tacto vaginal. Vamos con otra distocia de presentación
a nivel de partes fetales. Sería de frente. ¿Cuál sería nuestro punto guía aquí? Igual es el pirámide nasal, pero ¿cuál sería nuestro punto diagnóstico? La frente. ¿Sí? El diámetro presentado es el mentoniano de 13.5 y el pronóstico nos da más que seguro en un 100% la detención del trabajo de parto. En el primer gráfico podemos ver frontoilíaca izquierda transversa. En el segundo gráfico podemos ver frontoilíaca derecha transversa. Lo que cambia es derecha o izquierda. Y estamos con su punto guía, la pirámide nasal, y punto diagnóstico, la frente. Aquí tenemos, ¿no? En el primer gráfico, frontoilíaca izquierda transversa, en el segundo gráfico frontoilíaca derecha transversa, y ahí vemos cómo se ven las variedades de presentación y más o menos vemos cómo tiene el bebito con la cabecita, el feto, perdón. Ahora vamos con la presentación de frente. ¿Cuáles son las causas que nosotros podemos tener? Siempre la mayoría de causas fetales y ovulares son las mismas que se presentan en cara, en frente. Sí, y la multiparidad se encuentra más o menos en un 75% de estos casos, porque nosotros tenemos en las pacientes nulíparas una pelvis estrecha. Y el diagnóstico que nosotros vemos que se palpa la fontanela sin alcanzar la fontanela menor ni el mentón. Ahora vamos con la presentación de bregma. ¿Cuál es su punto guía? El punto guía es el ángulo anterior de la fontanela bregmática. ¿Cuál es el punto diagnóstico? El bregma. El diámetro presentado es el occipito frontal, que más o menos está de 12 centímetros. Ahí vemos el gráfico y ahí ahora vamos con la presentación de bregma, ¿no? Tenemos bregma ilíaca izquierda anterior. Primer gráfico. Segundo gráfico, bregma ilíaca derecha anterior. Y el tercer gráfico, bregmática ilíaca izquierda transversa. Y vamos viendo en el grafiquito de la cabecita del feto cómo va viéndose en bregmática izquierda, ilíaca izquierda anterior, cómo va viéndose en la derecha y en la transversa. La presentación pelviana. La presentación pelviana es la alineación polar del feto en el cual presenta los glúteos fetales en el estrecho pélvico superior materno. Ya les voy a presentar cómo nos damos cuenta si es completa e incompleta, cuál sería su punto guía, la cresta coxisacra, y cuál serían los diámetros, que el diámetro que se presenta es el vitrocantérico, que más o menos mide 9.5. En estas presentaciones se da un 3% de las presentaciones. Entonces aquí tenemos los grafiquitos que yo les he podido compartir el día de hoy. Presentación pelviana completa en sacro ilíaca izquierda anterior. Y en el otro de abajo nosotros vemos sacro ilíaca derecha posterior. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Cuáles serían la presentación pelviana? Las causas, la multiparidad, los tumores uterinos, prematuros, gemelares, oligoamnios, placenta previa y la brevedad del cordón. La presentación franca se produce la flexión de las caderas fetales extendidas de las rodillas, del 60 al 65, y esto se produce mayor en pacientes, en fetos a término. La incompleta sería que el feto tiene una o ambas caderas flexionadas de manera incompleta. Se presenta del 25 al 35% y es más común en prematuros. Y la completa es la flexión de las dos caderas con las dos rodillas y los músculos que se encuentran en el abdomen y se presenta menos del 3%. Aquí les puse un gráfico para que puedan ver variación de nalgas completas, incompletas y francas. La situación transversa. La situación transversa se presenta alrededor de 0.3 de embarazos únicos y de término. La situación transversa durante el embarazo puede cambiar espontáneamente a la longitud o antes del parto. Se complica en 4% de partos y con recién nacidos de un peso menor a 2.500 gramos. Aquí les he puesto
las presentaciones transversas, las variedades de posición en la situación transversa. ¿Cuáles serían sus causas? La mayoría en que todas las causas de todas las distocias de presentación a nivel fetal nos está dando, ¿sí? Y terminando con la exposición, vamos a hablar acerca de las distocias ovulares. Ya, a veces el cordón umbilical que es corto nos puede alterar para que nuestro trabajo de parto no sea satisfactorio, ya que impide el descenso de la presentación, su fácil desprendimiento de la placenta, prolonga en otros casos del trabajo de la placenta y nos lleva a veces a casos de cesárea. ¿Sí? ¿Por qué? Por la anoxia fetal que puede tener. Nosotros teniendo el monitoreo fetal estamos viendo, comienza con una frecuencia menor a 110, ¿sí? La falta de encajamiento que nosotros tenemos, el dolor uterino localizado o el desprendimiento prematuro de la placenta. Otra cosa que podemos ver en distocias del trabajo de parto son los circulares de cordón, cuando nosotros tenemos un circular simple, doble o más aún cuando es triple. El cordón umbilical largo que se puede enrollar a veces en la cabeza, en el miembro superior o cabeza, cuello y pierna, derecha e izquierda. Esto nos puede ocasionar hipoxia en el feto y sufrimiento fetal. Sí, otra causa a nivel de cordón umbilical, nosotros tenemos los prolapsos de cordón umbilical. ¿Qué es un prolapso? El prolapso es un descenso del cordón umbilical hacia el segmento uterino inferior. Esto se da por las rupturas de membranas o el desplazamiento del cordón umbilical a la vagina a través del introito. Como yo les dije, cuando nosotros realizamos una ruptura de membranas artificial, amniotomía que se llama, si nosotros manejamos o hacemos una ruptura antes de los 7 centímetros, podemos tenernos frente a un caso de prolapso de cordón umbilical. Y ahora vamos a ver la diferencia entre prolapso, como les dije, y procúbito. ¿Qué es el procúbito? Es la presencia del cordón umbilical entre la presentación y la pared vaginal o el cuello, y se presenta con las membranas íntegras, a diferencia del prolapso. Esto se da del 0.1 al 0.6 y la mortalidad perinatal tiene un alto índice. Y otra característica del cordón umbilical es la laterocindesia del cordón umbilical. ¿Qué es? La presencia del cordón umbilical, como ustedes están viendo en el gráfico, que se presenta en el cuello con membranas íntegras. Entonces, ¿qué nos ocasiona los cordones umbilicales? El prolapso franco que nosotros tenemos nos puede ocasionar una exposición al aire, una irritación y enfriamiento que en conclusión con nuestro producto nos puede dar una hipoxia fetal, un daño cerebral y una muerte fetal. Colocado también aquí en las distocias que nosotros podemos tener a nivel de tejidos ovulares, he colocado también el tipo de placenta. La placenta previa, la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior del útero. Esto es indicativo para cesáreas. Sabemos que se presenta esto en nulíparas de 0.2 y en multíparas que hayan sido sometidos a una cesárea en más del 5%. Les he puesto otro gráfico para ver cómo es la implantación baja de la placenta previa marginal, la placenta previa total y la placenta previa parcial. Vamos a hablar de la primera, ¿no? La inserción baja del segmento uterino inferior de 7 centímetros a nivel del orificio cervical interno. La placenta marginal, borde placentario inferior en el segmento uterino de menos de 7 centímetros, como vamos viendo en el gráfico. La placenta previa oclusiva parcial cubre el orificio cervical interno y la total cubre completamente el orificio cervical interno. Terminando la exposición de distocias de trabajo de parto o trabajo de parto anómalo, yo quiero terminar con una frase que dice: puedo enfrentarme a las fuertes sensaciones de dar a luz.
Siempre es importante traer a una madre completamente sana y que esté al lado de su feto o producto en buenas condiciones y que tengamos una madre y un feto en buenas condiciones saludables. Compañeros, este es la terminación de la charla. Quisiera compartir con ustedes si tengo alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda que yo pueda contestar? Doctora, muy buenas noches. Disculpe, necesariamente cuando se nos presenta los asinclitismos anterior, eh, terminamos con la cesárea o hay posibilidades de modificarlo mediante maniobra interna para parto normal. Si nosotros tenemos una presentación compuesta, si nosotros tenemos la posición occipito posterior persistente, las variedades de posición que nosotros se presenta el occipucio, la rotación anterior espontánea, seguido de un parto sin complicaciones, a veces se puede dar un parto espontáneo, pero doctor, yo no me arriesgaría porque dependiendo de la paciente, ¿no? Como yo siempre les digo, cada caso es individual. Yo tengo que ver el tamaño a nivel del diámetro biparietal, tengo que ver la condición de la pelvis de la madre, tengo que ver cómo está. En el caso que usted me dice, yo le aconsejaría una terminación del embarazo por vía alta, doctor. Sí, sí, doc. Era una inquietud porque recuerdo, para años atrás, estaba en el hospital de Guamote y se me presentó una situación así, pero no había anestesiólogo. Entonces se le mandó con el interno al hospital docente. Pero ya hasta llegar al hospital, no sé, el movimiento, qué sé yo, terminó en parto normal. Era Y multigesta, ¿no? era por eso. Era multigesta, creo yo. Sí, no era primero, era multigesta. Era Pero multigesta. eso yo decía, a lo mejor haciéndole maniobra, sí se puede, pero es preferible no arriesgarse. No, es preferible no arriesgarse. Tomemos en cuenta, doctor, que hoy en día estamos con todas las demandas legales, con todas las cosas y a arriesgarse aún, uno debe que actuar tanto como hiciera en la privada. Si usted tuviera un familiar que está con ese diagnóstico que usted tiene, usted, si fuera su familiar, le realizaría una terminación del embarazo por vía alta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Así no es. actuar de la misma manera a nivel del Ministerio de Salud o a nivel público que nosotros tenemos? Y con relación a lo que el doctor dice, ¿qué es sinclitismo? El sinclitismo se dice que la cabeza fetal, cuando está el diámetro biparietal de los distintos planos de la pelvis durante el trabajo de parto. Eso es normal que nosotros tenemos. ¿Y qué es el asinclitismo? La sutura sagital del feto frecuentemente se encuentra desviada hacia el promontorio o hacia la sínfisis púbica. Durante un trabajo de parto debe existir un ligero asinclitismo para que vaya rotando en la rotación que nosotros hacemos, rotación externa, rotación interna y se encaje el producto, ¿no es cierto? Entonces tenemos el asinclitismo posterior, que quiere decir que se inclina o se desciende. Los casos en la sutura sagital está más cerca del pubis o del promontorio. ¿Qué quiere decir esto más claramente? Que el parietal anterior desciende después del posterior. Cuando se efectúa un examen vaginal, yo que puedo palpar el hueso parietal posterior es más fácil, por lo que yo denomino asinclitismo posterior. ¿Y qué es el asinclitismo anterior? Cuando la cabeza se inclina sobre el parietal anterior y éste desciende primero. En estos casos, la sutura sagital se encuentra más cerca del promontorio del pubis y el tacto me hace que yo pueda palpar el parietal anterior. ¿Sí? Entonces eso quería dejarles. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Bueno, Buenas noches. claro, dígame. Aló. Sí, doctora, le escucho. Lo que pasa es que dijo en una desproporción cefalopélvica un factor de riesgo era el diámetro. ¿Hasta cuándo podemos esperar que sea un diámetro normal? Nosotros tenemos como referencia de 9.6 centímetros. Hasta ahí podemos 9.6, esperar que sí. sí se... 9. Igual en una multípara. 9.5, 9.5, Claro, ojo. 9.5. 9.5, ojo. 9.6 yo le pongo como desproporción cefalopélvica. Factor fetal. De riesgo. Ujú, Ajá. factor fetal. Pero igual en una multípara y en una nulípara. Claro, porque hay que tomar en cuenta el diámetro biparietal y el peso fetal también. Sí, que nosotros tengamos. Tanto en Y eso multípara como en esperaríamos... nulípara. Ujú. ¿Y eso esperaríamos al parto o ya programaríamos una cesárea si tendríamos un No, diámetro doctorita. biparietal? Yo tengo un diámetro parietal de 9.6 con una ecografía, con un peso fetal que me manifiesta. Yo tengo veo, ¿no? Califico primero a la paciente si es que tengo una estatura normal, una pelvis adecuada. Hay veces que salen las pacientes, sobre todo en las multíparas, pero en una nulípara yo tengo un diámetro biparietal de 9.6, yo le indicaría cesárea. Y es importante siempre realizar o terminación del embarazo por vía alta, cesárea con un poco de actividad para no tener lo que nosotros llamamos la taquimia transitoria en el recién nacido. Por eso hacemos con un poco de actividad, pero tampoco esperar que esté ya en la fase, ya en el descenso, ya justo en la expulsión, ese rato ponernos a ver que la pelvis era una pelvis inadecuada y hacer un parto forzoso o hacer un parto desastroso, porque se ha visto varios en varios lugares, en varias cosas que a veces hacen, cortan a los dos lados a nivel para hacer la episiotomía, doctora. Ya, muchas gracias, doctor. Claro. Bueno, muchas gracias, les agradezco por todo. Una última pregunta, me dicen embarazo gemelar, un feto está cefálico y el otro podálico, ¿se puede esperar para un parto normal? No. Las condiciones para un embarazo gemelar que nosotros utilizamos es los dos están cefálicos, nosotros podemos dar para un parto normal. Si el uno está cefálico y ya salió el uno y tenemos el otro que está podálico, mejor preparar a la paciente para una cesárea o terminación del embarazo por vía alta. Las condiciones obstétricas del embarazo gemelar es diferente y nosotros no podemos arriesgarnos que se quede la cabeza teniendo una paciente un podálico, que puede quedarse la retracción de la cabeza, que eso es terrible. Muchas gracias con todos, agradezco el tema del día de hoy de distocias, posteriormente hablaremos de distocias de hombros, que tengan una linda noche, hasta luego, doctores. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches.